Establece la palabra. ¿Lo tiene ya, hermanos? Dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no guarda, y a la hora que no conoce. Lo castigará severamente, y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Yo compartía hace unos años una reflexión que el Señor trató conmigo, y en estos días, creo que hablando con Kelvin, no sé cómo me acordé de esa reflexión y la volví a compartir en Facebook. Yo realmente entro a Facebook cada como 2 meses, ¿verdad? Como cada 2 o 3 meses, pero entré esa ocasión para compartir, volver a publicar eso. Y eso lo trató el Señor conmigo hace unos años, y tiene que ver mucho con este texto. Y decía algo como esto, parafraseándolo, hablando de posiciones y de jerarquías: no busco ser el primero, lo que sí busco y me esfuerzo es por ser el mejor segundo que cualquier primero desearía tener a su lado. Hermanos, la sociedad está hoy plagada de personas que quieren ser los primeros. ¿Aló? Estamos llenos de gente estudiando, serruchando palos, para ser el primero donde están. Porque hemos tomado de una forma tergiversada textos como que el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola. Y algunos dicen, de hecho, que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, vemos que, aunque no es malo querer que el Señor nos dé crecimiento y nos permita escalar en los lugares donde estamos, no es malo. El tema es, ¿bajo qué espíritu escalamos? ¿Bajo qué actitud escalamos? Porque si bien es cierto que el Señor desea que seamos prosperados en todo, también dice que es como prospere nuestra alma. Y un alma prosperada normalmente no es envidiosa. Un alma prosperada generalmente no es egoísta. Un alma prosperada no busca el mal del otro para conseguir el bien propio. Entonces, la sociedad de hoy en día nos está hablando mucho de tú tienes que, tú te mereces. ¿Han oído esa frase? No, porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco. ¿Cuándo han oído esa frase? Hacemos gastos innecesarios porque nos lo merecemos. Y nos vemos envueltos en deudas y problemas que no podemos afrontar financieramente porque decidimos que nos merecíamos algo que tal vez no podíamos costear. Y así mismo pensamos en las posiciones. Y de verdad que a lo largo de los años el Señor me ha enseñado una lección. Y estaba reflexionando en estos días, dije, bueno, yo solo, hablando solo, dije, bueno, si a mí me preguntaran en algún momento, en lo laboral, por ejemplo, que cuál es una de las características buenas que yo piense que me describen, lo primero que yo diría es la lealtad. Y hoy tenemos mucha carencia de lealtad, hermanos. De lealtad. ¿Por qué? Porque desde que tenemos la primera oportunidad de serrucharle el palo al que está por delante de nosotros o por encima, le serruchamos el palo. ¿Aló? Pero bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor llegare, lo encontrare haciendo así.
y tal vez usted todavía no amarra el texto con lo que estoy hablando. Dirá, ¿qué tiene que ver el texto con esto de que la lealtad? Tiene mucho que ver, hermanos. Este señor, cuando se fue, dice que ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Diga conmigo, fiel y prudente. Cuando vimos la palabra fidelidad, está muy asociada con la palabra lealtad. Es decir, que este siervo debía tener dos características hacia su Señor. Debía ser fiel y debía ser prudente. ¿En qué sentido? El Señor no estaba en el lugar. Muchas veces nosotros vemos este texto y lo vemos simplemente como algo escatológico. La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos del fin. Y lo asociamos solamente a los eventos del fin porque precisamente se encuentra en Mateo 24, donde habla de las señales antes del fin. Cuando el Señor le dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra y empieza a decirle de guerra, rumores de guerra. ¿Recuerdan esos textos, verdad? Entonces, ese texto está ahí en ese pasaje, pero ese texto no es puramente escatológico. Ese texto no es puramente de cosas del fin, es un texto muy del presente, muy de nosotros. Y este señor se va y le da una encomienda a su siervo. Y esta encomienda, dice el Señor, que ¿quién? Hace una interrogante, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dos cualidades poco comunes hoy en día. Dos cualidades poco comunes. Mira, hermano, nosotros muchas veces cuando estamos en un lugar y la persona que dirige no está, se nos mete un espíritu de Absalón. ¿Aló? Y le voy a explicar a los que no han leído ese pasaje lo que es un espíritu de Absalón. O sea, los evangélicos tienen muchos espíritus. Los evangélicos tienen tantos espíritus que hay espíritus hasta de Hollywood. Ahora ese espíritu de Hollywood. El espíritu de Hollywood es el espíritu de buscacámara. Cuando oye que dicen espíritu de Hollywood, es un espíritu de buscacámara. De que quiere estar brillando, donde quiere que lo estén mencionando. Y ese espíritu de Hollywood está regado hoy. Ahora todo el mundo, no lo digo por nadie específico, pero ahora todo el mundo es youtuber. Ahora todo el mundo es influencer. Entonces, en el fondo, sé que hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero en el fondo la gente lo que está buscando es que lo vean, que lo conozcan, que lo reconozcan. Y esto más bien revela esa necesidad interior que hay en el ser humano cuando está vacío y entiende que su vacío se llena cuando la gente diga su nombre. Aló. Y es por esto que cuando el que está dirigiendo no está, muchas veces nosotros queremos lucírnosla. Y se nos mete ese espíritu de Absalón. ¿Qué era lo que hacía Absalón? Dice la Biblia que estaba en la ciudad, en la puerta, ¿verdad? Y que trataba como que de poner a la gente en contra del rey David, su padre. Y que le daba consejos y demás. Y estaba al servicio del pueblo. No lo hacía para el rey David ni en el nombre del rey David, sino en su propio nombre, con tal de serrucharle el palo a David. ¿Aló? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces en ausencia de aquel que está por encima de ti o quien te supervisa, has intentado con un espíritu de Absalón de serrucharle el palo? En cualquier ámbito, hermano. No solamente en el trabajo, lo hacemos muchas veces en la iglesia. Cuando el líder no está, usted quiere ese día, mire, no para que el líder se sienta orgulloso de usted, sino para que los hermanos vean que usted puede hacerlo mejor que el que está dirigiendo. Aló. Hermanos, sin embargo, la Biblia dice que el discípulo no es mayor que el Señor, que el maestro, ¿verdad? Y yo analizaba este texto y yo decía, pero ¿cómo es posible si hay algunos estudiantes que definitivamente han logrado temas académicos y de conocimiento mayores que los maestros que tienen? Muchos maestros nuestros de bachillerato han llegado a un nivel académico tal y algunos de sus estudiantes han llegado a niveles académicos mucho mayores.
Pero lo que el Señor me traía a la mente es que no importa cuánto conocimiento puedas tener, tu maestro siempre va a tener más experiencia que tú. Porque empezó primero. ¿Aló? No importa cuánta experiencia podamos acumular, ellos siempre van a tener más experiencia que nosotros. Entonces, hermanos, nosotros en ese afán de querer estar al frente, nos vemos muchas veces, aún en los trabajos, serruchando palos, hermanos evangélicos serruchando palos. ¿Aló? Evangélicos serruchando palos. Y usted sabe lo que dice la Biblia del que serrucha palos. Hay un texto de la Biblia que habla del que serrucha palos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú has oído ese texto? Dice, para los que serruchan palos, atentos a este versículo. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú serruchaste palo, prepárate. Ponte tu casco de motorista y tu pechera. Que cualquier día de esto, cuando estés bien arriba en el palo, alguien te dirá, fuera abajo. Porque te serruchó el palo y de allá caerás tú. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú eres un excelente serruchapalo. Tú andas hablando mal de tu jefe. Tú andas diciendo que tus ideas, o dando a entender que tus ideas son mejores que las de tu supervisor. Hermano, tranquilo, que cuando te toque, otro hará lo mismo contigo. Aló. Y la pregunta ante esto es, ¿eres tú un siervo fiel en el cual se pueda confiar? Hay una promesa en el texto, pero es para el siervo fiel, es para el siervo prudente. No es para el siervo infiel, es para el siervo fiel y prudente. Hermanos, mire, yo le voy a decir algo, y qué bueno que el pastor no está aquí. Cuando el pastor no está aquí, yo ando más fino que cuando él está aquí. ¿Aló? Cuando el pastor no está, yo ando más fino que cuando él no está. Porque ese versículo a mí no me gusta de que cuando los gatos no están en la casa, los ratones hacen lo que quieren. Mira, hermanos, nosotros debemos entender que cada uno tiene el don que Dios le dio para la gloria de Dios. El hecho de que tú puedas destacar en algún área más de lo que ha destacado quien te dirige o te enseña en esa área específica no indica que tú estés por encima de él. Aló. Sino que el don que Dios te dio a ti es ese. Ese explótalo para la gloria de Dios. Porque definitivamente no lo sabes todo y hay áreas donde quedas como un ridículo aún ante un niño. Aló. Hermanos, ¿qué es lo que estamos buscando con este texto, con este mensaje de hoy? Es bajar los humos de aquello que podríamos creer que nos merecemos estar en una posición más alta de la que estamos hoy. ¿Aló? Si tú estás hoy en una posición, es la posición en la que Dios te quiere para que seas fiel y prudente. Hoy en día, las iglesias están llenas de gente predicando potencial. Predicando que tú puedes, mira hermano, y este no es un sermón pesimista, para nada. Estamos a favor de la superación y de desarrollar el potencial que Dios te ha dado, pero no a costilla de ser un siervo infiel e imprudente. Aló. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿O usted cree que cuando el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, fue así de un momento para otro? ¿O usted cree que cuando Dios le hizo promesas a David, se cumplieron de una vez? De hecho, no sé lo que dicen los estudiosos, pero Abraham no entró en la tierra prometida. ¿Aló? ¿Alguien sabe eso? ¿Me pueden confirmar? ¿Abraham entró en la tierra prometida? Pero la primera promesa de la tierra prometida se la hicieron a Abraham. ¿Aló? Es probable que Dios te haya dicho que tú vas a llegar lejos y que vas a ser grande. Pero tal vez no seas tú como persona, sino tu descendencia o aquellos en quienes te sembraste.
Aló. ¿Qué nos toca? Ser siervos fieles y prudentes. Porque dice aquí, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Cuando el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo. Hermano, este verso tiene una enseñanza y es que tienes que hacer la función para la que Dios te puso. Dígale que está a su lado, ¿sabes cuál es tu función? Hermano, no quieras hacerlo todo, ni quieras destacar en todas las áreas, porque Dios dio dones a ti para que destaques en las áreas que Dios quiera que destaques. No pienses hacerlo, bueno, porque ahora este hermano danza bien y ahora lo que está de moda es la danza, yo voy a danzar. Pero el hermano no sabe danzar, no tiene ritmo, no sabe ni contar los 4 de la bachata. Aló. Para bailar bachata hay que saber contar hasta 4, hermano. Para bailar bachata hay que contar hasta 4, hermano. 1, 2, 3, 4. Y si tú no sabes contar hasta 4, su don no es bailar bachata. Hermanos, porque esté de moda ser ujier, ahora usted quiere ser ujier. Porque esté de moda, están entre los que cantan, ahora usted quiere cantar. Aló. Eso es de familia, eso se lo dejó Chabeli heredado a Daniela. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, Dios te dio una función. A este siervo el Señor le dio una función. ¿Cuál era? Que alimentara a sus consiervos. Esa era su función. Dios no le dijo a él ni siquiera, y me gusta el texto, Dios no le dijo a él ni siquiera, corrígelos, enséñalos. No, Dios le dijo que los alimentara. La función de este siervo fiel, del cual Dios esperaba fidelidad, era que alimentara a sus consiervos, que le diera el alimento a tiempo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice para que les des el alimento a tiempo. ¿Cuál era la responsabilidad de este siervo? Alimentar a tiempo. No era solo alimentar, era alimentar a tiempo. ¿Qué fue lo que Dios te encomendó para hacer? ¿Lo estás haciendo? Tal vez sí. ¿Lo estás haciendo a tiempo? Tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Pero si no, es momento de preguntarse, porque el hacer eso es lo que va a mostrar que eres siervo fiel y prudente. Porque nosotros nos jactamos de decir, yo soy un siervo de Dios. Sí, pero el siervo de Dios sirve en lo que Dios lo puso y sirve a tiempo. No cuando le da el deseo, no cuando le da la voluntad, sino cuando debe ser. ¿Aló? Entonces dice que el que hace esto es bienaventurado. Porque si cuando su Señor llegue, lo encuentra haciendo así, de cierto lo pondrá sobre todos sus bienes. Esta es la promesa para el siervo fiel y prudente, a quien su Señor pone para alimentar a sus consiervos a tiempo. Cuando yo estaba leyendo el texto, me creó un poquito de confusión, pero luego el Señor me ayudó. Y es que Él se refiere al mismo siervo ahora en otros términos. Y Él dice, pero, ese pero indica que lo que voy a decir es contrario a lo que dije. Eso es gramática de primaria, ¿verdad? Coma, pero, cada vez que hay un pero es que lo que viene se opone a lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Pero, sin embargo, la confusión viene porque Él no se refiere a otro siervo, se refiere al mismo siervo. Y dice, pero si aquel siervo malo, y yo dije, wow, pero es el mismo siervo, y en la primera parte le llama fiel y prudente, y en esta segunda parte le dice malo. Es decir, hermanos, que nosotros si nos descuidamos, podríamos por un tiempo estar siendo fieles y prudentes, y de haber un descuido podríamos pasar a ser siervos malos. Aló. Por eso Él dice, si aquel siervo malo dice en su corazón, y me encantó esto, ¿por qué? Porque que tú seas siervo fiel o prudente, o que tú seas malo, así sea llamado por el Señor, va a depender de cómo te comportas. Aló. Y lo bueno de esto es que no da paso a que el siervo ni siquiera lo diga. Dice,
si aquel siervo malo dice en su corazón, diga conmigo en el corazón, el pecado, diga conmigo, el pecado empieza en el corazón. No es que él empezó a hacer cosas, es que él primero lo dijo en su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo en su corazón? Mi Señor tarda. Cuando yo estaba viendo esto, me llama la atención que Señor, no sé si en su Biblia está así, pero el Señor en esta Biblia está en minúscula. ¿Lo tiene en minúscula ahora? No sabemos por qué, pero aparentemente cuando el siervo se refirió al Señor, puede que sea porque era un Señor en lo humano, no al Señor Jesús, o puede que sea porque el siervo tenía al Señor en menos estima. ¿Aló? Cualquiera de las dos. Él dice que su Señor tardaba. Hermano, es peligroso este momento. Es peligroso este momento, ¿por qué? Porque es el momento donde el que está subordinado juzga al que lo supervisa. Es el momento en que el siervo dice, mi Señor tarda. Para él, su Señor estaba tarde. Pero para el Señor estaba en el tiempo del Señor. ¿Aló? Yo no sé si me entendió, hermano. Esto sin cenar es difícil. Esto para entenderlo hay que cenar. Vuelvo y repito. Para el siervo, el juicio que el siervo hizo llegó al resultado, a la conclusión razonable y lógica de que su Señor no había llegado porque estaba retrasado. Esa fue la conclusión del siervo. Sin embargo, el Señor no había llegado porque no era el tiempo de llegar el Señor. ¿Me entendió? Amén. Entonces, el punto es este. Muchas veces vemos actuar a nuestras autoridades de una manera y les juzgamos desde nuestro punto de vista. Y decimos, pero ¿por qué tal persona no hizo tal cosa? ¿Será por tal razón? Y ahí hacemos lo que hizo este siervo, que entendemos que él no lo hizo por lo que yo creo que él no lo hizo. Sin embargo, él está juzgando al Señor de una manera ignorante, porque el Señor no estaba retrasado, el Señor no había llegado porque no era el tiempo que Dios había estimado para llegar. Ya que usted lo dijo. Gracias, hermano, gracias, asistente. Gloria al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros día a día juzgamos a nuestras autoridades? Y decimos, pero que no debió hacerlo así, porque eso debió ser de tal forma. Hermano, cállate la boca que tú no sabes por qué lo hizo. Aló. Porque a veces tenemos muchas lógicas, razonamientos y muchas ideas en la cabeza. Pero es muy fácil criticar desde afuera. Es Mojica, que el hermano Mojica, el pastor y la pastora Yesenia dicen, vamos a hacer tal cosa, y los hermanos ahí, ay, ¿por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el pastor hace lo otro? Es muy fácil desde afuera. Pero ven, siéntate en esta silla. Aquí en el país dicen, chúpate este cajuil. A ver si es bueno. Es muy fácil, hermano. El pastor no debió hacer eso. El hermano Jesús no debió hacer eso. Es muy fácil desde su óptica, sin la responsabilidad. Eso es como, hermano, cuando vamos a un juego de pelota. Los líderes, los mayores líderes en jonrones del béisbol profesional y no profesional son los fanáticos. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Los líderes en jonrones, molletos de todos los tiempos son los fanáticos. Porque los fanáticos dan jonrón con todos los lanzamientos. Dice, wow, dejó pasar esa bolita, por esa bolita era para botarla. Coge el bate, doctor. Entre al play y bótela, a ver si es verdad. Porque de afuera es muy fácil. Pero cuando esos tigres tienen esa bola, a veces no da tiempo ni pestañear. Pero de afuera todo el mundo da jonrón. Eso como en el dominó. Usted nunca, mire, hay unas personas, yo conozco unos jugadores que están invictos. Nunca han perdido una mano de dominó, Castillo.
Los que miran de afuera. Hermano, los que miran de afuera nunca pierden en dominó. Siempre la jugada que tú hiciste, si salió mal, ellos habrían hecho la otra. Y si salió bien, ellos habrían hecho esa misma. Oye, pero tú sí juegas malo. El secreto es, y la sorpresa es, que posiblemente eso que te están criticando afuera, estaban adentro, ahora mismo lo sacaron. ¿Qué tú haces afuera si tú juegas? Si tú juegas también, ¿qué tú haces afuera? No, porque no tuve suerte. Ah, cuando tú pierdes porque no tuviste suerte. Y cuando yo pierdo porque no sé jugar. Qué bueno. Entonces, volviendo al texto, este señor emitió un juicio y dijo, mi señor tarda. Según su conclusión, el señor no había llegado porque estaba retrasado. Según el señor no había llegado porque no era el tiempo del Señor llegar. Por eso yo entiendo que desde hoy, habiendo visto este concepto, no vamos a juzgar más cuando una autoridad toma una decisión. Porque Él sabe por qué lo hace. ¿Aló? Oye, pero ese papá de ese muchacho sí es cosa. Se cayó y ni siquiera lo levantó. Tranquilo, tú no sabes si Él lo está enseñando a que se aprenda a levantar solo cuando se caiga. A que cuando se caiga lo primero que haga no sea salir a buscar ayuda. Porque cuando se encuentre en la vida con otras situaciones difíciles, si no encuentra a quien pedirle ayuda, se va a quedar en el suelo. Porque no sabe cómo uno se levanta de una crisis. No juzguemos las decisiones de los que toman decisiones. ¿Por qué? Porque tal vez usted piensa una cosa y es otra. ¿Aló? Estoy terminando. Usted se sabe el truco. Aquí hay un truco. Y es que cuando el predicador dice que ya está terminando, entonces tú te acotes en la silla porque ahí es que va a durar. Pero recuerde que tengo tos, hermano. No puedo extenderme. Gloria a Dios. Oye, dijo gloria a Dios. Qué sincera este hermano. Dice, basado en su juicio, oiga esto, hermano, oiga esto. Es muy interesante. Basado en el juicio errado que hizo el siervo, él dice lo siguiente. Bueno, como yo entiendo que mi señor tarda, él comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Hermano, ¿cuántos de nosotros solamente actuamos bien o trabajamos cuando estamos bajo supervisión? Aló. Y hacemos la producción, el trabajo cuando sabemos que el jefe está ahí. ¡Wow! Un espíritu de lambones que tenemos, hermano. Espíritu de tumbapolvo. Ahí viene el jefe. Si no, pregunto, eso es tan generalizado que cuando van a hacer un chequeo general en las empresas, ese día pintan toda la... Cuando vienen los que chequean de allá, los que ponen los cuartos, chequean de allá, pintan toda la pared, barren todo los bombillos que están quemados, los arreglan. Que no, que por ahí vienen las 5S, las 3Z, por ahí viene toda esa gente a chequear. ¿Qué hizo, qué no hizo? 9.000, 30. Y todo el mundo, ¿por qué? Porque tenemos una mentalidad de trabajar solo bajo supervisión. Eso se hace solamente cuando no tenemos la convicción de que nuestro Señor conoce todo aunque no esté. Aló. Y eso no lo vea solamente en el trabajo y en la universidad, donde quiera, véalo también en su vida espiritual, porque nosotros muchas veces cuando no nos ven, aquellos que nos conocen, entonces pecamos. Aló. Y si tenemos la intención de pecar, nos vamos a un lugar donde entendamos que nadie nos ve. Yo creo que estamos hablándole a alguien aquí en este lugar. Porque entendemos que como el Señor no está, yo le puedo dar golpe a mis consiervos, yo puedo comer y beber con borrachos porque no me está mirando, el pastor no está aquí, no está el hermano, no están los líderes, no están los hermanos de la iglesia, nadie me está viendo. Alguna gente cuando salen del país se desacatan, porque como por allá supuestamente nadie los ve. Pero el Señor te está viendo. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés, el Señor te ve. Donde quiera, hermano. Mire, usted no se imagina en los lugares que yo he estado. No he estado en pecado, gracias al Señor. Pero que me he encontrado con gente que yo digo, y es verdad que los jaineros son tan chin como dicen. Porque ¿cómo uno se encuentra tantos jaineros en todos los sitios que uno se mueve? Yo creo que no son la cantidad que dicen, son más.
Mira, hermano, yo nunca se me olvida una ocasión que yo estaba en un resort con mi esposa y estábamos ahí en nuestro resort. ¡Wow! Yo creo que teníamos ya Joel. Estábamos ahí, hermano, y lo más lejos que yo me voy a entender. Yo no estaba haciendo nada malo, hermano, pero Dios mío, qué sorpresa cuando yo me encontré con un pastor de la alabanza allá. Oiga, qué cosa, él había ido a hablar, a tener una reunión con un amigo pastor que había venido al país, se estaba alojando en ese hotel. Y se notaba que era verdad porque él andaba en ropa formal. No andaba en pantalones cortos como andaba Joyce y en franela, enseñando los huesos, enseñando el pecho. El pecho no, ¿dónde va el pecho? Hermanos, y mire, fue tremendo. Yo dije, wow, Señor. Por eso uno no puede andar haciendo cosas desarregladas, ni arregladas tampoco. Porque donde tú menos piensas, Dios a través de alguien te acuerda que Él te está mirando. ¿Usted cree que puede darle un aplauso al Señor, por favor? Gracias, hermano. Gracias. Hermano, aunque Dios no esté físicamente, Dios está en todo lugar. Ya estamos terminando, hermano. Debimos terminar hace 5 minutos, pero a ustedes les gusta demasiado el canto. Comienza a golpear a sus consiervos solamente por la única idea que tiene este hombre de que él decidió que su Señor tarda. Eso fue lo que lo llevó a comportarse diferente. El hecho de haber pensado que su Señor tardaba. Un mal razonamiento lo llevó a cambiar el comportamiento. Wow, hasta rimó eso. El comportamiento. ¿Por qué? Porque se vio sin supervisión y entonces se desacató. Aló. Finalmente, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no aguarda y a la hora que no conoce. Y lo castigará severamente. Le señalará su parte con los hipócritas. Claro que es un hipócrita. Es un hipócrita porque cuando él tenía la conciencia de que el Señor podía venir, se mantuvo firme. Pero desde que llegó a la conciencia de que posiblemente su Señor tardaba y no vendría, entonces cambió el comportamiento. Es un hipócrita. Es un hipócrita porque cuando está aquí en la iglesia cierra los ojos a alabar al Señor. Aparece hasta en la foto del internet por ahí. Coge hasta su mejor pose. Hay hermanos que no aparecen llorando nunca en la foto porque cuando viene el camarógrafo hacen de que... Están de que adorando al Señor, pero cuando ven la cámara se... Porque deberían todas las fotos de estar adorando al Señor, deberían aparecer la gente con los ojos. Porque uno cuando está metido no se piensa en eso, pero de que sienten a Samuel que anda por ahí. Hacen de que... Gloria al Señor. Le pongo esa ilustración, ¿por qué? Porque mucha de esa gente que aparecemos en la foto nos vemos muy santos en las fotos del website, de la página de la iglesia. Ahora yo quiero saber qué tan santo es el concepto que tienen sus vecinos en el barrio de ese lindón que aparece en la página de la iglesia. Aló. ¿Será que si alguien de tu universidad te ve en la foto, podría atreverse a decir, wow, yo sabía que algo tenía ese muchacho, que su comportamiento en el aula me daba algo raro, pero mira qué evangélico? Aló. Mire hermano, es muy fácil cuando te están mirando, portarte bien. Pero Dios está esperando siervos fieles y prudentes que se porten bien, aun cuando entiendan que nadie los está mirando. Y termina con esto. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. No estamos hablando ahí de perder salvación. Ahí lo que está diciendo es que tal vez al final de tus días, si no cambias de actitud, te des cuenta que no eras de los salvos. Aló. Porque servir en un ministerio no es una prueba fehaciente de que somos creyentes verdaderos. Aló.
El hecho de que estés en un ministerio y de que prediques y salgas por la televisión no es prueba verdadera de que tú eres un creyente fiel y prudente. La prueba verdadera es cuando nadie te ve. Ahí es que se sabe cuáles son los siervos fieles y prudentes, hermano. Ahí es que se sabe. Porque hay gente que aquí son de una forma y allá afuera son de otra. Por eso usted me ve que yo tiro mi chiste aquí y relajo y tiro mi asunto, aunque el pastor esté ahí sentado, porque yo soy así también en el trabajo. Ningún compañero mío de trabajo puede decir que viene aquí, me ve de una forma y dice que no, yo soy el mismo donde quiera. ¿Por qué? Porque el Señor está donde quiera que voy. Aló. Dígale que está a su lado. Hoy, el mensaje es: Dios espera de ti que cuando Él venga, te encuentre haciendo lo correcto. ¿Cuántos se comprometen a eso? No puedo seguir predicando, hermano, porque ya no aguanto la tos. Está como por salir, pero no. Gloria al Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies. Le dije que no íbamos temprano, ¿verdad? Pero no se lo digan al pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Antes de hacer una oferta, cierra tus ojos, acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú has estado en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser siervos fieles y prudentes. Que no estemos buscando las posiciones de otros. Que desarrollemos el don que tú nos has dado a cada uno. Que no seamos de los que se portan bien cuando los ven, Señor, sino que nos portamos bien porque sabemos que tú siempre nos ves. Ayúdanos a ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Siga orando, iglesia. Quiero hacer una oferta en este momento. La voy a hacer una sola vez por causa de mi condición de salud del día de hoy. ¿Hay alguien que en este día le gustaría levantar su mano y recibir a Jesús como Señor y Salvador? Que le gustaría hacerse cristiano, hacerse cristiana. No estamos hablando de religión, estamos hablando de tener una relación con el Señor, de pasar a ser hijo de Dios, hija de Dios. La oferta es esta: si estás ahí y te gustaría hoy recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pasar de muerte a vida, pasar a ser uno de sus siervos, solo tienes que levantar tu mano. Si quieres hacerlo, solo levanta tu mano y vamos a orar contigo para que recibas a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien en este día que reciba a Cristo? Aleluya. No veo ninguna mano. Quedas invitado formalmente para el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Estaremos en este lugar, alabando al Señor una vez más. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Gracias por su colaboración. Nos vemos el domingo. Dios bendiga.